Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que creo que resonará con muchos de ustedes, especialmente si son fans de la televisión y el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de una figura muy querida y talentosa, Demet Özdemir. Específicamente nos vamos a preguntar, ¿cómo la moldearon sus relaciones pasadas? A veces las experiencias que vivimos, las personas que entran en nuestras vidas y las lecciones que aprendemos, especialmente en el amor, terminan definiendo quiénes somos y cómo nos desenvolvemos en el futuro. Y cuando se trata de una celebridad de la talla de Demet, cuyas relaciones han sido de interés público, es natural que nos preguntemos qué impacto han tenido en su camino. Así que si están listos para desgranar este tema, acompáñenme. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Demet Özdemir es una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional. La hemos visto brillar en producciones como Erkenci Kuş y Doğdu Une Kaderindir, entre otras. Su carisma, talento y belleza la han convertido en una de las actrices más populares de su generación. Pero detrás de los reflectores y los guiones, hay una persona con su propia historia, con sus propias experiencias, y como todos nosotros, sus relaciones pasadas, de una forma u otra, han influido en ella. El título de hoy, Demet Özdemir, así la moldearon sus relaciones pasadas, nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias sentimentales pueden dejar huella, tanto en la vida personal como en la profesional de una figura pública. A lo largo de su carrera, Demet ha tenido relaciones que han captado la atención de los medios y los fans. No vamos a entrar en chismes o detalles escabrosos, sino más bien a observar, desde una perspectiva general y respetuosa, cómo estas conexiones podrían haber contribuido a forjar la persona y la artista que es hoy. Pensemos en esto, cada relación, sea larga o corta, exitosa o no, nos enseña algo. Aprendemos sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos, lo que necesitamos y también sobre lo que no queremos. Aprendemos a comunicarnos, a ceder, a poner límites, a ser más fuertes, o quizás a ser más vulnerables. Y para alguien que está constantemente en el ojo público, estas lecciones pueden ser amplificadas, mostradas en diferentes facetas de su vida. Una relación puede influir en la madurez emocional de una persona. Las experiencias compartidas, los altibajos, las alegrías y las decepciones, todo ello contribuye a un crecimiento personal. Es posible que algunas de sus relaciones pasadas le hayan enseñado a ser más selectiva, a valorar más la autenticidad en las conexiones humanas, o a desarrollar una mayor independencia. Cuando uno aprende a estar bien consigo mismo, incluso cuando está en una relación, eso es un signo de gran fortaleza. Y a menudo estas lecciones se aprenden a través de la práctica, a través de las vivencias. Consideremos también cómo las relaciones pueden impactar la confianza y la autoestima. Haber pasado por momentos difíciles en el amor puede hacer que una persona sea más cautelosa, pero también puede darle una seguridad renovada en sí misma al superar esos desafíos. Por otro lado, una relación sana y amorosa puede potenciar la confianza y la felicidad, y eso, sin duda, se refleja en la manera en que una persona se presenta ante el mundo, en su energía, en su forma de actuar. En el caso de Demet, su éxito y su desenvoltura en pantalla sugieren una persona que en general, se siente segura y feliz, y es posible que sus experiencias hayan jugado un papel en esto, tanto los éxitos como las lecciones aprendidas de los momentos menos fáciles. A veces las relaciones pasadas también pueden inspirar el trabajo creativo. Muchos artistas utilizan sus experiencias personales como fuente de inspiración para sus personajes o para sus expresiones artísticas. Si bien no tenemos información directa sobre cómo Demet utiliza sus relaciones pasadas para su actuación, es una posibilidad intrigante. Quizás algunas de las emociones que ha interpretado en sus personajes, la profundidad del amor o la tristeza que ha transmitido, provienen de un lugar de experiencia personal real. Como actores, la habilidad de conectar con las emociones humanas es fundamental, y las relaciones son una fuente inagotable de esas emociones. También es importante considerar cómo la exposición pública de las relaciones puede afectar a una persona. Cuando tu vida amorosa está bajo el escrutinio de miles o millones de personas, eso añade una capa de complejidad. Aprender a gestionar esa atención, a proteger la privacidad, a diferenciar entre lo público y lo privado, son habilidades que se desarrollan con el tiempo y seguramente a través de las experiencias.
Las relaciones de Demet han sido noticia, y la forma en que ella ha manejado esa atención, su discreción y su enfoque en su carrera, hablan de una personalidad que ha sabido navegar estas aguas. Es posible que algunas de sus relaciones pasadas le hayan enseñado a ser más selectiva con quien comparte su vida privada, y a enfocarse en el crecimiento personal y profesional. Además, las relaciones nos moldean en cuanto a lo que valoramos en los demás y en nosotros mismos. A través de cada conexión, vamos definiendo qué tipo de pareja buscamos, qué cualidades admiramos y qué tipo de relación deseamos construir. Esto no solo aplica a las relaciones románticas, sino también a las amistades y las conexiones familiares. Demet, como cualquier persona, habrá aprendido que es importante para ella en sus interacciones con los demás. Y esto puede reflejarse en cómo elige sus proyectos, en las personas con las que elige trabajar, y en la forma en que se presenta públicamente. En la vida de una figura pública como Demet, cada etapa, cada experiencia, parece ser un escalón más en su desarrollo. Y sus relaciones, tanto las que hemos conocido como las que no, indudablemente han sido parte de ese viaje. Han contribuido a su madurez, a su fortaleza, a su comprensión del amor y de las relaciones humanas. Han puesto a prueba su resiliencia y probablemente la han empoderado de maneras que solo ella conoce íntimamente. Podríamos decir, en general, que sus relaciones pasadas la han formado en una persona más consciente de sí misma, más segura de sus decisiones y más enfocada en lo que realmente importa. La adversidad, cuando se aprende de ella, nos hace más fuertes. Y el amor, cuando es genuino, nos ilumina. Es muy probable que tanto las lecciones aprendidas de momentos difíciles como la felicidad de las experiencias positivas hayan contribuido a la mujer vibrante y talentosa que vemos hoy en pantalla. Su capacidad para transmitir emociones complejas en sus papeles podría ser un reflejo de su propia inteligencia emocional, desarrollada a través de todas las experiencias de su vida, incluidas sus relaciones. Para concluir, hemos explorado la idea de cómo las relaciones pasadas de Demet Özdemir podrían haber contribuido a moldearla como persona y como artista. Hemos reflexionado sobre cómo las experiencias sentimentales, tanto los éxitos como los desafíos, nos enseñan lecciones valiosas sobre nosotros mismos, sobre el amor, y sobre lo que valoramos. Hemos considerado cómo estas experiencias pueden influir en la madurez emocional, la confianza, la autoestima y la inspiración creativa. Y por supuesto, hemos tenido en cuenta la complejidad añadida de vivir una vida amorosa bajo el escrutinio público. En resumen, podemos inferir que sus relaciones pasadas, de una forma u otra, han sido parte de un proceso de crecimiento y aprendizaje que ha contribuido a la persona fuerte, segura y talentosa que es Demet Özdemir hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que las relaciones pasadas realmente moldean a las personas de forma tan significativa? ¿Tienen alguna opinión sobre cómo las experiencias personales pueden influir en la carrera de una celebridad? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, si lo encontraron interesante o informativo, por favor, no olviden darle un buen me gusta. También, si creen que alguien más podría disfrutar de este contenido, compártanlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras discusiones y contenidos fascinantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.